Listo, muy buenas noches para todos. Seguimos con nuestro módulo para complicaciones neurológicas de la radioterapia a cargo de Sergio Andrés López, estudiante de sexto semestre, ambos miembros activos. Nuevamente, nuestro tutor académico va a ser el doctor Iván Pradilla. Por el momento no se ha podido conectar, pero esperamos contar con su presencia al final de la presentación. Entonces, sin más, le doy la palabra a los exponentes. Listo, muchísimas gracias, Mateo. Nosotros un placer. Entonces, comencemos. Primero, así para repasar rápidamente lo que les vamos a explicar, vamos a hablar primero de los principios de radioterapia, luego de la patofisiología de la radiación en neuronas, luego les vamos a dar diferentes casos clínicos donde vamos a explicar las diferentes complicaciones que puede haber con el uso de la radioterapia y por último unas conclusiones y pues como siempre un espacio de preguntas. Continuemos. Esta fue la bibliografía que nos recomendó el doctor Pradilla, es Neuro-Oncology for the Clinical Neurologist de Roy Strode, Neurologic Complications of Cancer Therapy, Patrick, y para la fisiopatología, Clinical Radiation Oncology de Gunderson. Pues continuamos. Listo, entonces para comenzar, primero, ¿qué es la radioterapia y por qué es que sirve? La radioterapia es un tratamiento contra el cáncer por su capacidad de dañar el ADN, sobre todo hacer rupturas de doble cadena. Esto porque es que funciona, dado que las células normales son excelentes y son muy eficientes para reparar las rupturas de doble cadena, y que por su contraparte las células malignas o anormales no lo son. Esto nos da una ventaja a la hora de utilizar la radioterapia. Dado que las células malignas no pueden reparar estos daños por ruptura de doble cadena, mientras que las normales lo hacen haciendo una recombinación de homólogos y no homólogos, es que podemos intentar de cierta forma focalizar en el tratamiento contra las células malignas o pues neoplásicas. Sin embargo, las células normales solo aguantan cierta cantidad de radiación. Continuamos. La dosis de radiación es representada por medio de la energía absorbida por unidad de masa o también Gray. Y como una alternativa se puede utilizar la dosis equivalente de radiobiología o Gray RBE usada para cuantificar incremento de daño biológico de los diferentes tipos de radiación. La dosis de radioterapia tiene que ser fraccionada. Esto es súper importante y es un pilar de la radioterapia. ¿Por qué? Porque por medio de estos tiempos que vamos a tener, le vamos a dar el tiempo pertinente para que las células normales tengan este tiempo de reparación del cual estábamos hablando anteriormente y que adicionalmente le va a dar este tiempo permite que las células malignas que se encuentran en fases de radioresistentes, como lo son la fase S de duplicación, se van a una fase más radiosensible donde podamos pues tratarlas y tener el resultado que esperamos, que viene siendo como por ejemplo la fase G2 y la mitosis. Y permite además que la oxigenación de nichos hipóxicos del tumor, haciéndolos más sensibles a la radioterapia. Continuemos. Acá vamos a hablar ahora de la relación terapéutica con estos diferentes gráficos en los cuales vamos a presentar escenarios de cómo es dosis y respuesta y qué es lo que nosotros realmente esperamos o buscamos como tal. Tenemos un escenario desfavorable, favorable y óptimo. Como ustedes pueden ver en las curvas, vamos a tener que el azul son las complicaciones en las células normales, mientras que la morada es el parámetro según dosis donde vamos a tener un control del tumor. En el eje Y vamos a tener la probabilidad de que en dicho efecto se dé, mientras que en el eje X vamos a tener la dosis en unidades de Gray que vamos a utilizar. Como pueden ver, básicamente la relación terapéutica nos busca que tengamos esta seguridad de nuestras células normales versus mientras seguimos con la dosis terapéutica o logramos encontrar dicha dosis terapéutica. Esto se da al aumentar la separación entre las curvas, que no haya posibilidad de que estemos haciendo un daño en lo posible de las células normales mientras estamos buscando pues la dosis terapéutica. Es importante resaltar que, por ejemplo, estas curvas no son
tan realistas en el sentido de que cada persona y cada tumor, dependiendo de su tipo y también de las condiciones y patologías de base del paciente, va a reaccionar de forma distinta, entonces no es completamente exponencial como se puede ver en las curvas. Continuemos. Otro pilar importante de la radioterapia es que vamos a tener terapia con fotones y terapia con protones. La terapia con fotones, o también conocidos como rayos X de alta energía, son generados por aceleraciones lineales. También se pueden producir por medio de rayos gamma emitidos por fuentes radiactivas de cobalto 60 de baja energía múltiple, administrados en radiocirugía estereotáctica, de la cual ya vamos a hablar. Mientras que, por ejemplo, los protones son generados por aceleradores de protones, los cuales son más complejos que los aceleradores lineales. Y su ventaja no es administración porque entre protones y fotones es realmente la misma. La ventaja es muy clínica cuando estamos utilizando los protones, dado que reducen el daño de las células normales alrededor de un tumor. Estos tienen una mayor capacidad de moldeamiento y clínicamente vamos a tener mejores prospectos, sobre todo, por ejemplo, a nivel de melanoma uveal, malignidades de base y cráneo, malignidades sinusal, tumores pediátricos como meduloblastoma, craneofaringioma y rabdomiosarcoma. La desventaja principalmente es que la terapia con protones es demasiado costosa y, por ejemplo, en nuestro país es demasiado reducido, prácticamente nulo, así como en otros países, por la complejidad del mismo sistema. Continuemos. Ahora, ¿cómo se dan los tipos de radiación y cómo los vamos a administrar? El primero y el más frecuente es radioterapia de haz externo, que es la forma pues, más frecuente de radioterapia. Hay muchos tipos de radioterapia de haz externo, todos ellos tienen el objetivo de depositar la máxima dosis posible de radiación en el tumor sin afectar el tejido normal del paciente. Cada tipo depende de una computadora para analizar imágenes del tumor con el fin de calcular la dosis más precisa y la trayectoria posible de tratamientos. Estos son los tipos. Como por ejemplo pueden ver en el medio vamos a tener la radioterapia conformada tridimensional. Esta principalmente, su característica es que es planeada a base de múltiples tomografías computarizadas e incluso en algunos casos se utilizan resonancias magnéticas para hacer unos modelos que un programa de computador va a analizar y va a poner, pues, como su nombre lo indica, de manera tridimensional para que se pueda calcular una mejor dosis de radioterapia. Ya, por ejemplo, vamos a tener otros que son unas variantes de esta misma, que es, por ejemplo, la terapia de arco modulado volumétrico y la radioterapia con intensidad modulada. De esta, por ejemplo, es muy semejante a la tridimensional, ya lo que varía viene siendo el software. En el caso de la radioterapia con intensidad modulada, vamos a tener que usar muchos más haces de tamaño más reducido que la radiación de conformación tridimensional y la potencia de los haces en algunas zonas puede cambiarse para depositar dosis más altas a ciertas partes del tumor. Mientras que pues, la terapia de arco modulado volumétrico está encargada de proporcionar diferentes rayos de radioterapia, el impacto en células malignas y disminuir el daño de células sanas, usando un mayor número de arcos y equipos de rotación alrededor del paciente. Eh, También tenemos la radiocirugía estereotáctica, que es un tipo de radioterapia de haz externo con la que se puede administrar dosis enteras de radiación en una sola o varias fracciones de pequeñas radioterapias. Suele utilizar múltiples arcos o rayos que convergen en un objetivo más preciso. Esto puede ser una opción si la cirugía encierra demasiados riesgos debido a la edad o otros problemas de salud si no se puede llegar al tumor sin peligro con cirugía. El bisturí de rayos gamma es un tipo de radiocirugía estereotáctica. Sigamos. Este es un ejemplo de la radiocirugía estereotáctica. Sigamos. Ahora bien, por qué es que esto es tan importante? Una vez que comprendemos cómo esto funciona, vamos a entender ahora cómo es que esto termina haciendo las consecuencias que afectan a nuestro cerebro. Los doctores notaron que el déficit cognitivo caracterizado como pérdida de memoria a corto plazo es la secuela más común después de una intervención con radioterapia a nivel del cráneo.
El daño a nivel hipocampal se ha demostrado que es dosis dependiente y afecta en mayor medida al lóbulo temporal medial. La disfunción hipocampal hace parte de las secuelas neurológicas, dado que el hipocampo es uno de los segmentos cerebrales más propensos a mutación. Por radioterapia han dado su presencia de células promotoras cerebrales. Estas van a ser las células principales con las cuales vamos a explicar la fisiopatología. Entonces, ¿a qué nos referimos con estas células precursoras neurales? Estas van a estar conformadas por las tres principales que son las células madres neuronales, las células progenitoras neuronales y las células progenitoras nucleares. Estas se pueden encontrar a nivel de materia blanca y también pues, a nivel de materia gris en diferentes zonas específicas. Continuemos. Entonces, en una investigación por Van Praag en el Instituto Prochnalt, publicaron en actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos un experimento súper interesante utilizando animales murinos tipo ratones. Este estudio en murinos fue un proceso para evidenciar cómo es que se da la neurogénesis hipocampal, donde van a jugar un papel demasiado importante las células precursoras neurales. Entonces, básicamente, en la neurogénesis hipocampal está compuesta por la lámina de células granulares que podíamos ver en la imagen pasada o también acá podemos ver a nivel hipocampal, que también asociada con la zona subgranular donde residen las células precursores neurales. En dicho experimento con animales murinos se ha comprobado en repetidas ocasiones que la radioterapia causa los efectos hipocampales. La neurogénesis, que va a ser importante para la conformación de la memoria, va a tener un microambiente o también llamado nicho neurogénico, el cual en estados normales nos va a ayudar a poder hacer la consolidación de la memoria, pero cuando este se afecta es que vamos a ver las consecuencias causadas por la radioterapia. Entonces, principalmente, las regiones neurogénicas adicionalmente poseen una relación estrecha con la producción de microvasculatura necesaria para el aporte nutricional. Cuando tenemos una inflamación microglial, asociada sobre todo a interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, vamos a ver que este nicho va a estar completamente afectado y no nos va a permitir hacer la producción de nuevas células, de las cuales están encargadas estas células promotoras. No nos va a permitir diferenciarlas y además de esto, pues nos va a llevar a una cantidad de secuencias que nos va a dañar estas células. Sobre todo, estas terminan afectando los neuroblastos, dado que estos son la transición de una célula madre a una neurona madura. Continuamos. Entonces, los experimentos murinos demostraron que la radioterapia lo que hace es que causa apoptosis, disminución de la proliferación, disminución de la diferenciación y que además esta pues impide la neurogénesis, sobre todo en estos sitios anatómicos que ya les mencionábamos, donde están las células precursoras neurales. Eh, continuamos. Listo. Ya para continuar, el primer caso clínico que tenemos para ustedes es una paciente femenina de 49 años que era previamente sana. Ella consultó en el año 2021 por cefalea progresiva y episodios de desconexión. La eh, imagen muestra una lesión extraxial parasagital derecha compatible con meningioma grado 2 y una segunda lesión intraxial frontal izquierda compatible con oligodendroglioma grado 3. Esto fue confirmado por biopsia, se realizó la resección quirúrgica subtotal de ambas lesiones, seguida por radioterapia conformada a 60 grays sobre ambos campos y quimioterapia con el régimen PCB. 2 años después de esto, la paciente presentó alteraciones progresivas de memoria reciente, dificultad por organizar tareas y episodios de desconcentración leve. La familia también refiere que ha tenido cambios en la personalidad. Se hicieron otros exámenes, se mostró que había atrofia leve y cambios en la sustancia blanca perventricular, y pues se hizo una evaluación neuropsicológica que demostró un deterioro cognitivo moderado en memoria verbal y funciones ejecutivas. Se inició tratamiento con memantina a 20 miligramos día y se incluye un programa de relación cognitiva. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Primero, aspectos claves importantes a tener en cuenta.
Vamos a hablar de meningiomas y oligodendrogliomas. Los meningiomas son los tumores primarios más frecuentes del sistema nervioso central. El origen celular de estos se va a encontrar en las células meningoenterales o aranecteas de la dura madre. Son tumores que están fuera del parénquima cerebral, o sea, son intracraneales e extraaxiales. Tiene una mayor prevalencia en mujeres de una relación 2 a 3 a 1. Eso significa que por cada 2 o 3 mujeres que tengan este, nada más un hombre lo va a tener. Su crecimiento puede estar impulsado por las mutaciones del gen NF2 y por la expresión de receptores hormonales, especialmente en la progesterona. Ya en altos, ya se divide en 3 grados. Va a ser grado 1 el benigno, grado 2 el atípico y grado 3 anaplásico maligno, en donde este último, la invasión va a ser total y va a haber un comportamiento bastante agresivo. Estos van a tener síntomas diferentes según su ubicación. Entonces, si el inicio más allá en la concavidad cerebral, puede haber cefaleas o crisis epilépticas. Si se encuentra en la fosa posterior, puede tener ataxia, distralia o hidrocefalia. Y si es en la región olfatoria, puede haber problemas olfatorios o cambios en la personalidad. Ya pasando a los oligodendrogliomas, son tumores gliales primarios del sistema nervioso central. El origen celular de estos van a ser los oligodendrocitos, que son las glíbulas mielinizantes del sistema nervioso central. Estos tumores suelen localizarse en los lóbulos frontales y temporales con una frecuencia del 5 al 15% de todos los gliomas. Se presentan más que todo en adultos jóvenes de entre 30 a 50 años y se presentan en la mayoría de los casos, en más o menos el 80%, con manifestaciones de crisis epilépticas como síntoma inicial. La fisiopatología está definida por la presencia de mutación del IDH1-2 y colección del IP19Q, lo que favorece a la proliferación celular anormal. Tiene una mejor respuesta terapéutica, pero el daño se puede extender a sustancia blanca, afectando funciones corticales como memoria y lenguaje. La clasificación de este es nada más grado 2 y grado 3. Grado 2 va a ser conocido como oligodendrogliomas y el grado 3 va a ser como oligodendrogliomas anaplásicos. En el grado 2 va a ser un crecimiento lento, un mayor pronóstico y un bajo índice mitótico. En el grado 3 va a haber mayor severidad, necrosis, mucho más agresivo. Antes existía algo llamado oligogrado 4, que era un glioma IH mutado, pero ese fue dejado de considerar un oligodendroglioma, ya que no presentaba la mutación, no presentaba la codeleción del gen 19p19q. Por lo tanto, no se puede llamar oligodendroglioma, sino que se llamó astrocitoma IDH mutado. Los síntomas de este, como mencioné, en la mayoría de casos pueden ser crisis epilépticas, déficits cognitivos, déficits motores o de lenguaje, cefalea o náuseas. Ya a la hora de hablar del diagnóstico de estos, en los meningiomas se va a hacer una imagenología de resonancia magnética cerebral con contraste como prueba de elección. Esta imagen va a mostrar básicamente una masa extraxial, como mencioné, va a, haber, va a ser homogénea, va a haber una base amplia y va a estar contra la dura madre. Se puede también con tacto cráneo hacer esta prueba para ver si hay calcificaciones. En los meningiomas también existe la clasificación histológica. En el grado 1 va a ser un patrón meningoenterial, en el grado 2 va a ser necrosis, mitosis aumentados, y en el grado 3 va a haber células pleomórficas y una actividad mitótica muy elevada. Ya hablando de los oligodendrogliomas, se va a hacer la resonancia magnética cerebral con contraste también. Pero en este se va a ver un tumor infiltrante con bordes mal definidos, una captación leve o casi nula. Además de esto, en el TAC se dan clasificaciones que suelen ser muy frecuentes. En los oligodendrogliomas es obligatorio para el diagnóstico una confirmación a través de biopsia y estudios moleculares para confirmar que hay una mutación del IDH1-2 y la codeleción del 19p19q. Ya en el tratamiento de ambos, en el meningioma, si es un meningioma grado 1 o es un paciente de edad avanzada por el estilo, pues no se interviene quirúrgicamente, ya que pues es exponerlo a riesgos que pueden ser manejados de otras formas. En este caso se considera una resonancia magnética cada 6 a 12 meses. Ya en los grados 2 y 3 se va a hacer, el tratamiento de elección va a ser una cirugía de resección completa, conocido como Simpson 1. En este se va a hacer acceso total, más parte de la dura madre, más el hueso afectado. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de recurrencia menor al 10%. Si se hace Simpson 2 o 3, es posible que haya un mayor riesgo a la recurrencia. En la radioterapia va a ser indicada para los meningiomas grado 2 o 3, posoperatorios, en tumores inoperables o en residuos. Para el oligodendroglioma, el tratamiento ya va a variar dependiendo de muchos factores, pero en el grado 2
Primero, se va a tratar de una cirugía de reserción máxima posible sin afectar función. Si se evidencia que hay remanentes del tumor o un factor de mal pronóstico, se inicia terapia con radioterapia más quimioterapia de régimen PCB y se observa cómo va evolucionando. En el grado 3, que es anaplásico, seguida la cirugía, sí o sí hay que hacer tratamiento con radioterapia y quimioterapia. Ya para hablar de la fisiopatología del caso, vamos a tener que la radioterapia puede provocar lesión directa del tejido neural, daño neurovascular, desmineralización y alteración del microambiente neurogénico, especialmente en regiones como el hipocampo. Esto va a llevar a que haya una inflamación crónica, lo que va a causar una degeneración, lo que va a dar una disminución de la plasticidad y pues va a afectar al paciente de muchas maneras. Las diferentes fases o diferentes formas que se puede presentar va a ser agudo, que es de días a semanas, en la que se presentan síntomas como cefalea, náuseas o fatiga. Grado 2, que va a ser de 1 a 6 meses con enlentecimiento mental, alteración transitoria de la memoria. Y tardío, que es mayor a 6 meses, en el que deterioro cognitivo progresivo e irreversible en algunos casos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué nos encontramos en esto? Entonces, en relación anatómica, vamos a entender que el meningioma parasagital derecho va a comprometer la corteza prefrontal media y el área motora suplementaria, son regiones que vienen asociadas con la motivación, la conducta social y la planificación motora. El oligodendroglioma frontal izquierdo va a comprometer la corteza prefrontal, el dorso lateral, y pues una región que se encarga de funciones ejecutivas, como la memoria verbal, la memoria sostenida, la memoria de comunicación interna, entonces esas se van a ver afectadas. Algo también muy importante a tener en cuenta es que la radioterapia dirigida en ambas regiones frontales, al ser, por decirlo de una forma tan invasiva, ya que son dos partes, dos lobos diferentes, va a exponer de manera inevitable a estructuras cerebrales cercanas como la sustancia blanca subcortical, el cuerpo calloso y posiblemente el hipocampo a niveles subclínicos. ¿A qué nos referimos con niveles subclínicos? Que aunque la terapia no fue directamente a estas, se vieron afectadas y puede que en un futuro lleguen a manifestar sintomatologías. Ya para entender un poco mejor, acá vamos a evidenciar el cerebro, en el que vemos la corteza frontal lateral, vemos la corteza prefrontal dorsolateral, la motora. Entonces, la idea es que acá, por ejemplo, acá se encontraba el oligodendroloma en esa zona. Se hizo resección, se hizo la radioterapia, pero inevitablemente al hacerse el tratamiento, esta radioterapia se va a ir a esparcir a las demás partes, lo que va también a ejemplificar un poquito porque la paciente está pasando los síntomas que tiene. Ya en el manejo, vamos a hablar de la memantina. La memantina es un antagonista no competitivo del receptor NMDA. Se usa más que todo en trastornos cognitivos leves, en enfermedades como el Alzheimer, y su mecanismo de acción es que reduce la excitotoxicidad glutamatérgica, que este es un fenómeno que se ve altamente inducido, que se ve mucho más aumentado en manejos con inducidos a daño neuronal, como puede ser la radioterapia. Oncológicamente, porque es importante y porque nos funciona. Se hizo un ensayo llamado el RTOG 0614 en el que aleatoriamente se dieron placebos y memantina a pacientes durante y después del tratamiento con radioterapia. Los resultados mostraron que después de 24 semanas se redujo el deterioro cognitivo, hubo un mayor beneficio de la memoria y la función ejecutiva y pues fue bien tolerada sin efectos adversos significativos de esto. Ya en neuroprotección y seguimiento, voy a mencionar cosas que Carlos ya mencionó, como el IMBT, el BMAT o fotones. Vamos a hablar del HWRT o Hippocampal Avoidance Whole Brain Radiotherapy, como su nombre menciona, es un tipo de radioterapia que su función es proteger el hipocampo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el hipocampo era una estructura que se asociaba mucho a la función a corto, con la memoria episódica, qué pena, y que era muy sensible a la radiación. Esta terapia lo que permite es que se proteja de manera, se hace una radiación total al cerebro, pero se protege el hipocampo para evitar que haya deterioros a largo plazo. La MRT, que es representativa modulada, como la mencionó Carlos, va a ser una técnica de alta precisión que modula la intensidad de las en múltiples ángulos, lo que permite relativamente esculpir la dosis para dar al paciente el más significativo. El BMAT o arcoterapia volumétrica va a ser un arco que va a girar alrededor del paciente, que va a atacar el tumor de diferentes zonas a gran velocidad y en el menor tiempo posible, lo que va a permitir que haya una mejor intervención y una exposición menor. Reportar con protones es si está disponible, porque como menciona Carlos, su disponibilidad es reducida y pues ya también la funcionalidad de esta pues se aclaró de que era porque ambas tienen consecuencias, pero esta tiene una mejor forma de evitar que haya una consecuencia de afectación de las otras estructuras cercanas a la parte del tumor.
Ya en el seguimiento, en esta paciente debe ser multidisciplinario, tiene que ser continuo, con resonancias magnéticas cerebral de cada 3 a 6 meses, y pues hay que vigilar que no haya recurrencias tumorales, de que no haya radionecrosis, y pues se recomienda una evaluación neuropsicológica de cada 6 a 12 meses para monitorear la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, junto a la continuación cubimantina. También es importante un programa de rehabilitación y, pues, como mencioné, multidisciplinario con neurooncología, neuropsicología y rehabilitación para mantener la estabilidad y la funcionalidad de vida de la paciente lo mejor posible. Bueno, ahora con el siguiente caso clínico vamos a tener un varón de 56 años con oligodendroglioma anaplásico en grado 3. Ya mi compañero explicó perfectamente acerca de este tipo de tumor, que en este caso tiene una codeleción 1P19Q, el cual se cataloga como una mutación IDH y una metilación MGMT. Fue sometido a una resección subtotal. Posteriormente recibió quimioterapia adyuvante con una combinación de procarbazina, lomustina y vincristina, seguida de una nueva radioterapia utilizando terapia con haz de protones a una dosis de 59,4 grays, equivalentes biológicos relativos. El reajuste de resonancia magnética después de la radioterapia demostró cambios posquirúrgicos estables. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Un año después de haberle realizado la radioterapia, se le vuelve a hacer una resonancia magnética donde mostró una lesión realizada en el ventrículo lateral izquierdo, que como bien pueden ver se ve claramente en la imagen de la derecha. La de la izquierda es como estaba al inicio. La de la derecha es como se encontró un año después. Eh, y se notó un aumento en la mejora alrededor de la cavidad de resección. La resonancia magnética por perfusión y el PET scan eran preocupantes por la progresión. Las múltiples biopsias de núcleos mostraron solo necrosis y se tuvo que realizar una terapia térmica intersticial con láser, también conocida como LIT, de la región de realce mejoría. Posterior a esto, tuvo una mejoría y luego tuvo un empeoramiento cruzando con síntomas de confusión y dolor de cabeza. Se le vuelve a realizar la terapia térmica intersticial con láser y además de eso se le da un tratamiento de 6 meses con bevacizumab, con mejoría significativa del realce de los síntomas. Continuemos. Aquí se puede ver en la C y luego en la D. Esto es después del último manejo que se le dio con bevacizumab y con la terapia LID, que ya podemos ver un mejor curso pues, a nivel de las imágenes. Entonces es importante tener en cuenta que la necrosis retardada por radiación ocurre en aproximadamente del 5 al 10% de los pacientes con glioma tratado con radioterapia fraccionada estándar. La necrosis por radiación se produce aproximadamente un año después de la radioterapia y en su gran mayoría dentro de los 2 años siguientes a radioterapia. La necrosis retardada por radiación puede ocurrir meses o años después de fraccionarse la radioterapia y puede seguir aumentando y disminuyendo incluso después de una resección quirúrgica. La resección quirúrgica o el seguimiento prolongado del curso clínico sigue siendo la mejor manera de establecer el diagnóstico de necrosis por radiación en el momento actual. Siguiente. Bueno, acá va a ser importante cuando estamos hablando de radionecrosis identificar la temporalidad porque esta nos va a ayudar con la clasificación. Entonces, por un lado vamos a tener la pseudoprogresión y por el otro lado vamos a tener la radionecrosis. En cuanto a la pseudoprogresión, es importante tener en cuenta que esto es una lesión que se forma de manera temprana o más bien subagudo, dado que pues la que es realmente temprana ya estamos hablando de otro tipo de lesión que en este caso la pseudoprogresión se da o puede ocurrir aproximadamente a 3 meses después de la radioterapia y suele recuperarse de manera espontánea después de un par de semanas. Aquí lo importante y la clave es que la pseudoprogresión uno en teoría piensa que se puede
de cierta forma recuperar, dado que pues el tiempo no ha sido demasiado y como vamos a analizar, el daño celular tampoco fue demasiado. Mientras que cuando estamos hablando de radionecrosis, estamos hablando de una lesión de forma tardía. Suele aparecer después de meses o incluso años después de la radioterapia. Se considera irreversible, dado que pues, el cambio celular ya fue demasiado para las células neuronales y puede tener un patrón de aumento y disminución con un aumento progresivo de los signos clínicos. Continuamos. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, se le atribuye a la combinación de un daño de las células del endotelio vascular junto con una lesión de células gliales y una inflamación inmunológica, como ya lo habíamos visto en la fisiopatología. Vamos a ver que este nicho o este microambiente celular va a estar completamente afectado y esto nos va a causar que tengamos una reacción donde el factor de crecimiento vascular endotelial y la hipoxia inducida por factor 1 alfa van a estar demasiado aumentados y esto es lo que nos va a hacer la aparición de necrosis. Bajo este efecto inmunológico, el microambiente no se puede regenerar y es por eso que las células terminan cambiando, haciendo una radionecrosis. Incluso se ha llegado a documentar que pues en estos cambios celulares, en estas metaplasias, pueden incluso haber una segunda malignidad. Son muy reducidos los casos, pero sí es una de las complicaciones que puede llegar a haber con la radioterapia. Continuemos. Ahora, ¿qué vamos a encontrar y cómo se realiza el diagnóstico? Primero vamos a tener los signos radiológicos, que va a ser, por ejemplo, el aumento del contraste o aparición de la lesión de realce en anillo, visto sobre todo en la secuencia T1, mientras que en la secuencia T2 vamos a tener un edema vasogénico. La sintomatología pues puede variar de persona a persona, pero sobre todo vamos a tener cefalea, convulsión, disartria, disfunción cognitiva y déficit visual. Ahora, en cuanto a las imágenes, es importante recordar que las tres principales que nos proponen son la resonancia magnética de perfusión, la espectroscopía por resonancia magnética y por último la tomografía por emisión de positrones. Continuemos. Sin embargo, por ejemplo, la espectroscopia no es tan recomendada, dado que pues, su sensibilidad y especificidad no es tan alta como, por ejemplo, cuando estamos hablando de la resonancia magnética y el PET scan. Sin embargo, para el diagnóstico vamos a tener que el gold estándar y lo que verdaderamente nos define el diagnóstico es el resultado de la patología de un tejido obtenido por biopsia o incluso obtenido en una resección o en una cirugía especializada con radioterapia. Continuamos. Entonces, en cuanto a las dos imágenes principales que quiero que evaluemos, vamos a tener, por ejemplo, la resonancia magnética de perfusión, donde vamos a analizar el volumen cerebral relativo. Este posee una sensibilidad del 79% y una especificidad del 72%. Ahora bien, ¿por qué no es el factor principal que uno tiene que analizar en la resonancia magnética de perfusión? Dado que este no es muy hábil, no es muy útil a la hora de identificar la diferencia entre una radionecrosis y un glioblastoma. Es por eso que vamos a terminar utilizando la variable de altura relativa del pico, que tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 81%, lo cual es mucho mayor. En cuanto al uso de la tomografía por emisión de positrones, vamos a tener que es mucho mejor a la hora de hacer una predicción de radionecrosis de tumor recurrente. Va a tener una sensibilidad del 65% al 81% y va a tener una especificidad del 40 al 94%. Es importante resaltar que, por ejemplo, el PET scan se queda un poco corto, dado que cuando tenemos una radionecrosis y nuestro sistema está en un proceso de reconstrucción, este va a ser un consumo alto de glucosa y va a requerir diferentes elementos para poder hacer esta reconstrucción. Y esto va a darnos un falso positivo cuando lo vayamos a ver en un PET scan. Continuemos. Continuemos.
Continuamos. Listo. Ahora en cuanto al tratamiento, vamos a tener de primera mano el uso de un tratamiento farmacológico. Como les mencioné, cuando tenemos poco tiempo de haber tenido la lesión por radionecrosis o que estamos en un periodo de pseudoprogresión, lo más probable es que vamos a tener una resolución de la misma. Esto es principalmente porque, aunque sí hay una inflamación, el cuerpo de cierta forma lo puede moderar. Para nosotros poder ayudar con esto, se envía sobre todo corticoides por vía oral, como por ejemplo la dexametasona, a una dosis de 4 a 8 miligramos día. Sin embargo, los investigadores publicaron una investigación de doble ciego súper fascinante, donde ellos utilizaban, además del uso normal de corticoides para hacer la reducción del edema y permitirle al sistema volver, el uso de pentoxifilina y de vitamina E, los cuales son medicamentos costo efectivos que han demostrado reducir edema vasogénico y se pueden utilizar en conjunto con los corticoides. Esta combinación se recomienda por 1 a 2 años según la tolerancia del paciente. Es importante resaltar que, por ejemplo, la pentoxifilina, su mecanismo de acción es que aumenta la flexibilidad de los glóbulos rojos al aumentar los niveles de ATP y nucleótidos cíclicos en los eritrocitos. En este estudio del cual les hablo, a los pacientes les dieron una dosis oral de pentoxifilina a 400 miligramos y de vitamina E a 400 unidades 2 veces al día y mostraron resultados completamente superiores a comparación de aquellos que no lo utilizaron y una mucho mejor clínica. Ahora bien, si esto no funciona y si además de eso la terapia intermitente, la terapia térmica con láser no es posible de utilizar, vamos a utilizar el bevacizumab. Su mecanismo de acción es que se une a las proteínas de factor de crecimiento endotelial vascular, que como ya vimos son una de las proteínas que van a estar más aumentadas y que nos van a promover la radionecrosis. Entonces es por eso que nos va a ayudar. Se recomienda una dosis de 7,5 miligramos por kilogramo cada 3 semanas y se deben realizar al menos 2 ciclos. Está contraindicado principalmente en hemorragia cerebral y en embolismo pulmonar. Continuemos. Ya por último, pues el uso de una cirugía se puede utilizar en casos refractarios al manejo antiinflamatorio. La cirugía local puede servir también de diagnóstico y también de terapia al mismo tiempo. Acá la principal y el pilar va a ser el uso de la terapia térmica intersticial con láser, que es una terapia prometedora que utiliza una técnica resectiva mínimamente invasiva para el manejo de radionecrosis. Se debe realizar una biopsia para confirmar el diagnóstico antes de utilizar la técnica y consiste en extirpar los astrocitos en la región de la radionecrosis para disminuir el factor de crecimiento endotelial vascular. Tan solo en 12% de los casos presentó complicaciones neurológicas en un estudio. Continuamos. Ya por el último caso clínico del día de hoy, tenemos una paciente femenina de 56 años con antecedente de cáncer de mama izquierda. Ella fue tratada con mastectomía, quimioterapia y radioterapia regional en la parte de la axila y la supraclavicular. Ella está en remisión desde hace 2 años. Consultó porque llegó con un dolor neuropático progresivo en el hombro izquierdo y brazo izquierdo. Venía asociado con debilidad proximal y parestesias. Al examen se presentó hipoestesia en dermatomas C5 y C6 y disminución de reflejo bicipital. La resonancia magnética del plexo braquial muestra fibrosis sin masa ocupante y la electromiografía evidencia de enervación crónica de los troncos superiores compatibles con plexopatía braquial por radiación. Se hizo tratamiento con duloxetina, fisioterapia y abordaje interdisciplinario con mejoría parcial y se descartó la recidividad tumoral. Importante este caso, o efectos claves, pues el cáncer de mama, como sabemos, es el tumor maligno más frecuente en mujeres a nivel mundial. El origen celular de este viene siendo las células epiteliales de la unidad ducto-lobular terminal. Factores de riesgos asociados, tenemos una edad mayor a 50 años, ser mujer, antecedentes familiares, mutaciones genéticas del BRCA1 o el BRCA2.
Se origina por mutaciones genéticas en las células epiteliales de la unidad ducto lobular terminal que alteran mecanismos de regulación del ciclo celular, apoptosis y reparación del ADN. Esas alteraciones van a permitir que haya una proliferación descontrolada, una invasión local y una potencial diseminación metastásica. ¿Por qué es importante? Porque se relaciona con radioterapia, porque pues hay gente que pensará cáncer de mama que tiene que ver con el sistema nervioso o que tiene que ver, pues ya vamos a hablar de eso. Entonces, en radioterapia tenemos que la radioterapia supraclavicular y axilar, que es una de cáncer de mama con afectación ganglionar. El plexo braquial, que es una estructura vulnerable y susceptible al daño por fibrosis, isquemia y desmineralización inducida por radiación, va a ser uno de los que serán afectados en este caso. Más adelante explicaré por qué. La plexopatía braquial por radiación es una complicación neurológica periférica tardía. Entonces, básicamente, llegan a verse sintomatologías o casos meses o años después de la radioterapia. Y suele venir acompañado o manifestado con síntomas como dolor neuropático, debilidad, pérdida de reflejos o hiperestesia en dermatomas específicos. Ahora, ¿por qué pasa esto? Para la patología del caso. Primero vamos a hablar de la fibrosis perineal progresiva. Entonces, la radiación va a hacer que haya una respuesta de inflamación crónica que va a activar los fibroblastos. Estos fibroblastos van a hacer que haya la promoción de la formación excesiva de tejido fibroso alrededor de los nervios. Va a llamarse como fibrosis perineal y esto va a también permitir que haya un aumento del tejido, lo que va a permitir también una oclusión de los nervios. La desmielinización, que como sabemos las células de Schwann son las responsables de formar la mielina. Estas son muy sensibles a a la radiación y suelen dañarse con facilidad cuando son expuestas a esta. El daño va a llevar a una pérdida de la mielina, como bien dice, y va a afectar la velocidad y eficacia de la conducción del impulso nervioso, por lo que vamos a ver que la paciente puede mover menos o de pronto no siente tanto la movilidad del brazo, como pues, se mencionó al inicio del caso. Vamos a tener la isquemia por daño vascular. En donde la radiación va a dañar los vasa nervorum. Los vasa nervorum son pequeños vasos que irrigan los nervios periféricos. Eso va a hacer que se produzca una hipoxia crónica, un daño metabólico y va a generar que pues, básicamente la degradación axonal progresiva o axonopatía y contribuye al dolor neuropático que se presenta. Además de eso, también vamos a ver que la radioterapia va a hacer que haya una neuroinflamación persistente. Entonces, la radiación, como mencioné, va a activar la respuesta a citoquinas inflamatorias, como pueden ser la TNF-alfa, la interleuquina 1 o interleuquina 6, y las células gliales periféricas, que mantienen un entorno de neuroinflamación crónica. Esto va a contribuir a que haya una sensibilización del nervio y a un dolor neuropático persistente, como el que menciona la paciente. Porque para todo esto, si pues, una escena está grave. Como mencionamos, la plexopatía, o bueno, el examen mostró que había dermatomas en los C5 y C6. C5 y C6 quedan dentro del campo de radiación. Como vemos acá, C5 y C6 son troncos que van a estar presentes en la parte superior, pero luego cuando se dividan en fascículos y ramos terminales, van a estar presentes en todos estos, y al final, en ramos terminales, C5 y C6 están presentes en todos estos, menos en el último. Pero en todo esto, ¿por qué es tan grave esto? Pues primero porque C5 y C6 son los que se encargan de la inervación del hombro, bíceps, parte lateral del antebrazo y mano, y pues explican la distribución del dolor y del muscular. Entonces, al tener la proximidad con el campo de radiación, va a hacer que el perso sea vulnerable al daño por fibrosis, isquemia y desmineralización, lo que va a explicar la aparición de los síntomas neurológicos en hombro, brazo y cartera de antebrazo y mano. Además de que esto pues, va a venir asociado a mucho dolor, porque pues como estoy mencionando acá, pues son partes que aunque no parezcan, están presentes en todo. Ya en el diagnóstico tenemos la resonancia magnética, eh, esta es una resonancia magnética del plexo braquial. Básicamente, esta es una resonancia con gandolino, que es un estudio de imagen de elección, que es el estudio de imagen básicamente por el estándar de elección para evaluar el plexo braquial a detalle. Este permite distinguir si hay cambios fibróticos inducidos por la radiación y pues se presentan como engrosamiento lineal o hipotensiad en T1. Si hay una residuo tumoral o infiltración metastásica que típicamente aparece como una masa sólida con un resto prominente. Además de este, pues es pues, muy útil. Digamos, acá se puede ver absolutamente todo. Vemos C5, C6, C7, C8, T1 y acá podemos ver cómo hay un engrosamiento que nos indicaría sintomatología. Tenemos la electromiografía y estudios de conducción nerviosa. Estos son pruebas de función que evalúan la conducción, o bueno, la integridad eléctrica de los nervios periféricos y músculos. Entonces, en el caso de la paciente, vamos a ver un patrón de denervación crónica con potenciales fibrilatorios.
hay una reducción de la amplitud nerviosa y de los nervios motores, qué pena, y va a haber una conservación pues relativa, aunque disminuida, de las velocidades de conducción. Además, esto nos puede ayudar a localizar el sitio de lesión y también a diferenciar de procesos activos de antiguos y también a los que están en recuperación de. Entonces, de pronto no se manifestaba una parte, pero ahora sí, también nos ayuda a diferenciar esto. Tenemos el PET-CT o tomografía por emisión de positrones. Esta básicamente es una técnica que combina información metabólica con información anatómica, que es muy útil para distinguir fibrosis por radiación recibida tumoral. Las masas tumorales suelen mostrar hipercaptación focal del FDG o pues la fluorodesoxiglucosa, mientras que los tejidos fibróticos o inflamatorios tienen captación baja o difusa. En pacientes de cáncer de mama y síntomas neurológicos nuevos, el PET-CT es clave para descartar metástasis en el plexo braquial, ganglios supraclaviculares o médula espinal. Ya en tratamiento de seguimiento, tenemos que la paciente va a recibir duloxetina. Este inhibe la recaptación de serotonina 5-HT y noradrenalina en las neuronas del asta dorsal de la médula espinal. ¿Por qué es importante? Porque la duloxetina, pues en algunos, ya que la duloxetina es eficaz en dolor presente con componente mencional, como ocurre en pacientes con antecedentes oncológicos y secuelas por radiación. ¿A qué se refiere esto? Se ha demostrado que la duloxetina, además de que tiene un componente que ayuda a recuperar la parte física a nivel de dolor, o sea, no permite que haya tanto dolor, también tiene una ventaja emocional, digamos, ¿por qué? Porque, digamos, imaginen que ustedes son una paciente, tuvieron cáncer de mama, tuvieron mastectomía, que sabemos que ya tiene consecuencias psicológicas de cómo se siente la paciente. Más de esto, después de unos años, tuvo otro problema a causa de lo mismo. Los pacientes suelen presentar depresión, ansiedad, ganas de no tener nada, de no hacer nada. Inclusive a muchos pacientes dicen, no me importa mi recuperación, pues ya que pase lo que pase. Esta toxina tiene como un, digamos así, un efecto de doble protección porque va a encargarse de que sea eficaz para evitar el dolor, pero también a proteger la parte emocional de la paciente. También es muy importante tener en cuenta que sí o sí la paciente tiene que hacer fisioterapia, terapia ocupacional y psicoterapia para poder ir recuperando poco a poco la movilidad y demás partes de la parte. Y también hay que hacer un seguimiento interdisciplinario de cada 3 a 6 meses con control de neuropático, clínica de dolor, fisiatra y apoyo psicológico, como decía anteriormente. Ya para terminar, las conclusiones que hayamos con Carlos, pues pienso que aunque la radioterapia es esencial en la oncología, puede tener efectos neurológicos severos tanto en el sistema nervioso central como en el periférico, especialmente en pacientes con larga sobrevida, ya que, como mencionamos, muchos de los que tumores o efectos que mencionamos se producen años o meses después de la terapia. El deterioro cognitivo por radiación se viene relacionando mucho con el daño al hipocampo, la sustancia blanca y la neurogénesis, y pues se puede prevenir con una prevención cuidadosa de los diferentes tipos de neuroprotección que mencionamos y tratamientos como la memantina. La radionecrosis representa un desafío diagnóstico frente a la progresión tumoral, por lo cual es clave el uso de herramientas como la resonancia magnética de perfusión y el PET. El manejo incluye corticosteroides, bemacizumab y en casos seleccionados el LIT. La plexopatía braquial por radiación es una complicación tardía, del cáncer de mama, refleja el impacto de la radiación en los periféricos y requiere un enfoque de manejo neuromodulador, funcional y multidisciplinario para pues, evitar que no se reincida o que pues, la paciente mejore. Y pues ya, como a nivel general, el enfoque preventivo, diagnóstico temprano y tratamiento personalizado para cada paciente es esencial para poder preservar la calidad de vida de esos pacientes y evitar que haya una reincidentación y tener una larga vida eh, digna del paciente. ¿Preguntas? Gracias por la presentación. Creo que Mateo, lo yo, pero creo que se te está cortando. Sí, Mateo, se está cortando. Y yo ya no lo oigo tampoco. ¿se me escucha? Ahora sí. No, solo por darle las gracias a los exponentes, muy buena presentación y no, pues darle la palabra a usted, doctor, para dar los comentarios. Ok. Bueno, muy bien. Lo enfocaron ahí clínicamente. No se desgasten tanto, al menos en este punto en su formación, en entender cómo es el tratamiento de los tumores primarios del sistema nervioso central, porque no es lo que van a ver en realidad. Si quieren ser neurólogos, en su formación en neurología, si la hacen en Colombia o en realidad en la mayoría de partes del mundo, e incluso en Estados Unidos, donde la neurooncología es más fuerte,
no es que al neurólogo le guste ver tumores del sistema nervioso central, eso lo ve el neurocirujano. Entonces, lo que sí van a ver ustedes, lo que sí no le gusta ver al neurocirujano son todas las complicaciones. Entonces, ese sí debe ser el enfoque de ustedes. Con respecto a la radioterapia, un par de comentarios. No hay protonterapia en Colombia y no es claro todavía que la protonterapia sea superior. No sé si yo puedo compartir pantalla. ¿Qué será? ¿Puedo compartir acá? Ya, pues. Chévere. ¿Sí me dejan? Ya le di el Mm, permiso. A ver. Eh, Me toca permitirlo en un segundo. ¿Ya? ¿Ya? No, tocaría salirme. Bueno, entonces párenlo ahora al video más bien, porque me tocaría salirme. Entonces, miren, lo que sucede cuando uno tiene una partícula viajando, ¿cierto? Uno tiene una partícula que puede ser un fotón. Entonces, uno tiene un fotón y el fotón va perdiendo energía a medida que pasa por un medio, por una serie de interacciones que puede hacer, que pueden ser dispersiones, pueden ser difracciones, pueden ser múltiples interacciones con la materia. Entonces, el fotón tiene una curva que es como así, se va hacia una meseta. ¿Cierto? Va entregando energía en el trayecto. Los protones lo que hacen es que tienen lo que se llama un pico de Bragg. El pico de Bragg no es así, como entrega la dosis en profundidad, sino que de pronto hace un pico grandote. Se entrega mucha dosis en una cierta profundidad muy específica. Es por eso que se cree que entonces uno podría entregar más energía de forma más claramente definida usando protones. Por eso lo usan tanto en base de cráneo, por ejemplo. ¿Cuál es el problema que se ha estado viendo últimamente? Por algún motivo que no entendemos muy bien, se está haciendo protonterapia en algunos tumores primarios del sistema nervioso central y después estamos viendo efectos de esa protonterapia en otras partes del cerebro. Aparecen de una forma difícil de predecir y difícil de tratar porque ni siquiera sabemos muy bien qué es. Entonces, no es claro que la protonterapia sea superior a la terapia con fotones y particularmente a la terapia con fotones, las que ustedes mencionaron, el VMAT y el IMRT, porque ahí también se construye la dosis de modo de que esté concentrada en un punto bien, bien, bien específico, ¿no? Entonces, todavía no es claro, afortunadamente. Ahora, para el tema de la memantina. La evidencia que tenemos, como bien mencionaste, está basada en estudios de radioterapia holoencefálica. Entonces, uno le da radioterapia holoencefálica o en realidad todo el neuroeje, por ejemplo, a un niño que haya tenido un medulloblastoma, ¿cierto? Que toca tratar todo el neuroeje. Entonces, toca irradiar pues, todo el cerebro. En alguna época se hacía eso, por ejemplo, con los linfomas. Se hacía también radioterapia holoencefálica hace mucho tiempo. Y es digamos, de ese entorno de tratamiento, de ese tipo de radioterapia, que extrapolamos que podríamos utilizar la memantina. Ahora, proteger el hipocampo sigue siendo válido y de hecho cuando van a planear radioterapia, los radioterapeutas definen como una de esas regiones, dentro de la segmentación que yo hago, una de esas regiones bien importantes que ojalá reciba la menor dosis posible el hipocampo. Eh, y digamos que eso es un principio que se sigue aplicando en general. Pero lo de mantiene en realidad lo estamos extrapolando de un contexto que no es tan frecuente y que ahorita pues cada vez es menos frecuente, afortunadamente. El deterioro cognitivo es bien curioso porque hay un tema adicional. Ustedes bien mencionaron la teoría hipocampal, pero miren que hay pacientes con SEA de mama no metastásico que les hicieron radioterapia, docetaxel, y hacen un fenómeno que se llama chemofog, que es como una niebla mental. Sí es un deterioro ahí cognitivo, particularmente de funciones ejecutivas. No sabemos muy bien por qué. Entonces la radioterapia se hizo en otro lado, pero está afectando el cerebro. Entonces, eso también puede pasar. No descarten que haya un deterioro cognitivo asociado a radioterapia si la radioterapia no necesariamente fue en el cerebro. Entonces, también puede pasar. ¿Listo? Eh, bueno, ¿qué más? No, creo que eso eran como los comentarios que tenía. Tengan en mente eso, que... eh, bueno, mentiras. Para pseudoprogresión, radionecrosis, todos estos términos que ya los llamamos de otras formas en este momento, eso no importa. El PET, no todos los PET son iguales. ¿Listo? El PET-FDG es el más frecuente, es el que más tenemos a la mano en Bogotá. El que van a ver ustedes en la cardio que tenemos es FDG.
Entonces, la forma en la que uno hace un PET es uno tiene un precursor, uno lo activa en un ciclotrón y esa vaina se la administra al paciente y algunas células lo toman con mayor avidez que otras y en el proceso metabólico que ocurre dentro de la célula produce una inestabilidad y liberan fotones. Y esos fotones, pues, es lo que de hecho detecta la imagen. No todos los precursores son iguales y sirven para distintas cosas, para detectar distintos procesos metabólicos. FDG es el más frecuente, el que más a la mano está, pero en este contexto no es el más útil. Miren que un PET de tirosina, por ejemplo, podría ser más útil. Un PET de cualquier aminoácido en realidad podría ser más útil. En el caso de un angioma, por ejemplo, si ustedes hacen un PET para receptores de somatostatina, que es otro relativamente frecuente, también relativamente útil. Incluso el PET que se hace en próstata, para el antígeno prostático, que es una enzima que en cierto grado está presente en estas células, porque estas células necesitan convertir ciertas enzimas, ese sirve también en gliomas de alto grado. Si una lesión empieza a captar ese radiotrazador en particular, muy probablemente es un glioma de alto grado y no una necrosis, por ejemplo. Entonces, tenemos toda una serie de herramientas, pero es un mundo muy amplio, muy, muy, muy amplio. ¿Listo? Entonces, no todos los PETs son iguales y ya estamos empezando a ver algunos de ellos. Ya se puede, hay un ciclotrón en Medellín que está haciendo todas estas cosas. Entonces, esto va a ir llegando cada vez más. El bevacizumab sí, sin duda lo tenemos. El lead, desafortunadamente, no lo tenemos. Y el lead tiene una ventaja enorme, es que usted puede tratar incluso tumores que son difíciles de operar con lead. Entonces, si usted tiene un glioma parqueado en el tálamo, por ejemplo, muy profundo, muy difícil de sacar, pueden entrar, tomar biopsia, o sea, hacer lead, hacer una serie de cosas. El lead sí tiene unas ventajas bien grandes, tiene incluso buenas respuestas para un tumor primario, pero sirven ambos escenarios. Sea que es, digamos, yo entré con lead, voy a hacer lead, toma la biopsia, son células tumorales, el lead ayuda. Es radionecrosis, pues también. Entonces es muy bueno, pero desafortunadamente todavía creo que no lo tenemos en Colombia, no he visto el primero. Incluso en Estados Unidos no lo tienen en todos lados, no es tan frecuente tampoco. Entonces irá llegando afortunadamente. Y el último mensaje de alerta es dexametasona, la menor dosis posible, lo que mencionaste de 4 a 8 miligramos día es suficiente. Las características farmacológicas de la dexametasona permiten que ustedes den una sola dosis al día. Este cuento que hacen en urgencias, hacen los emergenciólogos de 8 cada 8 y a veces siguen con eso. Eso aumenta la mortalidad. Eso ya está demostrado que aumenta la mortalidad en pacientes con gliomas. Entonces, la menor dosis posible. ¿Listo? Lo que estamos haciendo es controlar edema para controlar síntomas. No es nada más. Y en cada consulta, cada vez que vayan a ver a ese paciente, plantéense eso. ¿Puedo bajarle la dexametasona otro poquito? A ver si de pronto mejoramos supervivencia y mejoramos algunos de los efectos adversos que vamos a ver. ¿No? Pues era todo lo que tenía. Listo, muchas gracias, doctor. Creo que por temas de tiempo tenemos como espacio para solo una pregunta. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, yo sí tenía una duda. Por ejemplo, no sé, en un paciente pediátrico que se le suministró radioterapia, pues sabemos que puede tener un riesgo aumentado, pues, radioterapia ya más hacia nivel craneal. Pues sabemos que tiene un riesgo aumentado de presentar meningioma de 10 a 40 años. Entonces quería saber cómo más o menos puede ser ese seguimiento de estos pacientes que recibieron radioterapia en la niñez. Es difícil, es un tema a explorar. Uno, porque no son tantos. Hasta ahorita, hasta relativamente reciente, tenemos buenas supervivencias de estos tumores. Por ejemplo, un medulloblastoma, esa vaina es pues, bien agresiva, ¿cierto? No todos sobreviven. Afortunadamente no hay tanta experiencia porque se nos mueren antes de que de hecho puedan desarrollar ese segundo primario, ese tumor inducido por radiación. Sabemos que quizás sean más agresivos que un meningioma que aparece de otra forma, que las mutaciones
que son como los driver mutations que están causando el crecimiento tumoral, pueden ser un poco distintas. Hacerle seguimiento, si tú no tienes síntomas, no es en realidad necesario hacerle tanto seguimiento si ya obtuviste una cura. Si ya obtuviste una cura, una imagen anual o incluso más, eh, es razonable. Ahora, ¿de qué depende eso? Porque esto, digamos que hay recomendaciones en las guías que no son claras todavía, eh, pero es una conversación con el paciente, porque tú estás manejando ansiedad del paciente. El paciente que ha tenido un tumor primario y sistema nervioso central siempre se está preguntando si va a volver y siempre tiene esa ansiedad. Entonces, siempre en lo que pude ver de las conversaciones con los profes neurooncólogos, es una conversación, arrancamos cada mes, después cada 3 meses, después cada 6 meses, pero siempre se le pregunta al paciente, ¿qué quieres hacer? Yo recomiendo esto, recomiendo que no nos pasemos de esto, creo que podemos pasar a esto, pero es una conversación continua con ellos, más por temas de manejar la ansiedad de que vuelva la enfermedad. Hay algunos que se desentienden y dicen, veámonos en 2 años, o peor, hay algunos que se pierden y aparecen a los 5 años con un síntoma y pues ya una clara indicación de imagen. Pero es un tema que desafortunadamente no está resuelto. Listo, doctor, muchísimas gracias. Nuevamente, muchas gracias a Carlos y a Sergio por la excelente exposición y gracias, doctor, por quedarse hasta esta hora respondiendo preguntas y pues haciendo sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, que estén bien. Gracias, doctor. Gracias a todos. Gracias.